Ya. Muy bien, a los que estamos en vivo acá, ya estuvimos memorizando y repasando las escrituras, los versículos para memorizar. Aquellos que vayan a tomar la materia más adelante, versículo para memorizar de la semana pasada que teníamos que rendir hoy es Tito capítulo 2, verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y 2 Timoteo 3, verso 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y vimos lo importante de esta palabra, inspirada por Dios. 3 palabras en español, una sola en griego. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahora vamos a comenzar con la Biblia 3. La Biblia 3. Y comenzamos, dice, en la primera lección, declaramos que creemos que la Biblia es la única y completa revelación de Dios al hombre. Y es la única norma de fe y conducta tanto para el creyente individual como para la iglesia. Ahora, si esto es así, entonces, ¿qué debemos hacer respecto del hablar en lenguas? Wow. Se puso interesante la pregunta. Si esto es así, ¿qué debemos hacer entonces acerca del hablar en lenguas? Discúlpenme. Esto me lo llevo de aquí. ¿Qué creen ustedes? ¿O qué es lo que han escuchado acerca del hablar en lenguas? ¿O qué es lo que se sabe comúnmente en el mundo evangélico acerca del hablar en lenguas? Cuando alguien escucha hablar en lenguas, hoy por hoy, ¿en qué está pensando? Seguro está pensando en alguien que está hablando y llamar, no sé, la presencia de Dios y ahí empieza. Cosas raras que nada que ver. Tal cual, un espectáculo con personas hablando en maneras que alguien no entiende, es lo que por lo general se entiende como hablar en lenguas hoy por hoy. ¿Alguno de ustedes ha visto esto? No, no en video, digo, en vivo, en persona. Sí. 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 Yo no. Por ejemplo. ¿Cómo? En muchas reuniones de oraciones, en iglesias bautistas, pero que son medias pentecostales o algo así. ¿Lo has visto? Sí, no sé cómo realmente se llaman. Sí, sí, estamos hablando de lo que se conoce normalmente como hablar en lenguas. Ahora vamos a ver qué es lo que dice las escrituras acerca de hablar en lenguas. Y vamos a ver que es algo bastante diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Claro. Entonces, todos han escuchado o han visto, bueno, de qué se trata esto de hablar en lenguas normalmente acá en Argentina. Por lo general, lo que yo encuentro es que cuando pido explicaciones en cuanto a esto, es un estado como de trance, donde uno se conecta con Dios de una manera especial, única, y comienza a hablar en una lengua que nadie entiende. Lo toman como parte de la adoración a Dios, lo toman también como parte de la revelación de Dios, como si Dios estuviera hablando a la persona y
y hablando a través de la persona, y eso es como por lo general se lo tiene hoy por hoy al hablar en lenguas. Incluso hay personas que se sienten frustradas o desanimadas porque con sinceridad buscan hablar en lenguas y no pueden. Y sienten que tal vez Dios no les está dando ese don que ellos buscan con sinceridad y no lo pueden encontrar como sus hermanos en la congregación sí lo están encontrando. Pero bueno, veamos qué dice la Biblia en cuanto a esto. Yo tengo mi opinión personal, cada uno tendrá la suya, pero no importan nuestras opiniones tanto como lo que dicen las Escrituras acerca del tema de hablar en lenguas. ¿Están preparados? Oramos y comenzamos. Padre, te amamos y te damos gracias por esta tarde. Te pedimos que nos guíes a través de tu palabra. Señor, cada tema que tu palabra toca es importante para nuestras vidas. Señor, que tú obres para que podamos abrir nuestro entendimiento, al igual que abrir nuestro corazón a tu palabra. Y que podamos, Señor, guiarnos no por nuestras emociones, no por nuestros sentimientos, no por nuestras opiniones, sino por lo que dice tu santa, bendita y eterna palabra. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al hablar en lenguas? Primera de Corintios, capítulo 13, verso 8. Vamos a tocar algunos pasajes, pero Primera de Corintios es uno de los pasajes que más habla en cuanto a esto y uno de los pasajes que más claridad echa en cuanto al tema de hablar en lenguas. Primera de Corintios capítulo 13, ¿alguien lo podría leer? Está allí en la pantalla. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Muy bien. 1 Corintios 13:8, como ustedes lo ven allí, dice que el amor nunca deja de ser, luego de ese pasaje tan hermoso acerca del amor. Y dice, pero las profecías se acabarán. O sea, en contraposición con lo que va a suceder con el amor. Dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Cesarán las lenguas. Esta palabra, cesarán, es bien importante y vamos a tomar tiempo para estudiarla juntos. Vemos en el punto número 1. En los tiempos apostólicos, las lenguas, las profecías y la ciencia eran dones espirituales que tenían un carácter milagroso. Tanto las lenguas como la profecía y las ciencias eran dones espirituales que tenían un carácter milagroso. Esa es la palabra para completar. Y eran necesarios para ayudar a la iglesia primitiva que no tenía la completa palabra de Dios aún o todavía. Eran necesarios porque no tenían la palabra completa, la completa palabra de Dios todavía. Esto de lenguas, profecías y ciencia eran dones que eran muy necesarios para la iglesia y lo vemos a través del libro de los Hechos, cómo eran utilizadas, cómo eran usadas. Por ejemplo, en Hechos, creo que va a estar más adelante, pero por las dudas, vayamos allí. Hechos capítulo 2.
Hechos, capítulo 2. En el capítulo 1, verso 8, está un pasaje que yo creo que es uno que debemos memorizar. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. En el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo a controlar, gobernar y guiar a la iglesia fue hecho en el día de Pentecostés. Si conocen la escena, los discípulos estaban todos juntos, vino un estruendo, un viento fuerte que soplaba y llenó todo el lugar donde ellos estaban, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Dice que aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Verso número 4 de Hechos capítulo 2. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Si alguna persona carismática toma este versículo hoy por hoy, muy probablemente lo que va a estar pensando es que hubo un culto de avivamiento y estaban todos allí hablando como hoy por hoy se hace, con esas lenguas que no se entendían, en un acto de adoración y frenéticamente alabando al Señor. Pero hay una regla de interpretación bíblica, y es que tenemos que entender la palabra de Dios en su contexto. La Biblia no puede decir lo que nosotros querramos que ella diga. Entonces, como la Escritura interpreta la Escritura, necesitamos seguir leyendo. ¿Les parece lógica esa idea? Espero que sí. Sigamos leyendo. Luego vamos a ir a la palabra lenguas que utiliza en este pasaje. Dice verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué creen que eso estaba sucediendo? Voy a poner general, así puedo verlos. Ahí está. ¿Por qué creen que moraban judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo en Jerusalén en esa fecha? ¿Qué estaba ocurriendo? Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, tal cual. Ya había pasado la Pascua, ahora estaban celebrando el día de Pentecostés. Y ese día donde estaban de todas las naciones bajo el cielo, verso 5, fue cuando vino el Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, quiero mostrarles que sin saber idiomas bíblicos, podemos entender las Escrituras. Dice verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Cuál estruendo? El del verso número 3. La venida del Espíritu Santo. Se juntó la multitud y estaban confusos. Y alguno dirá, bueno, es la confusión que uno siente cuando entra a un lugar y empiezan a hablar en lenguas. Sigamos leyendo. Estaban confusos, verso 6, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
La palabra lengua, y ahora sí voy a ingresar un poco de idiomas bíblicos, es la palabra glosalalia. Esta palabra glosalalia literalmente se traduce como lenguaje. Lenguaje, un idioma. Dice que el Espíritu Santo, si leemos esto de esta manera, capítulo 2, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros lenguajes. Versos 6, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio lenguaje. ¿Tiene sentido? Fíjense cómo sigue diciendo verso 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Verso 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Si ustedes no tuvieran la información de que la palabra glosalalia significa lenguaje, igualmente, al leer toda la escritura, pueden llegar a la misma conclusión. Son lenguajes. Es la lengua en la que ellos habían nacido. Verso 9, para dejar bien en claro esto. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Ven cómo cualquier argumento en favor de estas lenguas angelicales que nadie entiende queda derribado por Hechos capítulo 2? Ni siquiera es necesario, aunque sí es bueno y es útil, tener conocimientos de idiomas bíblicos. El mismo texto y el mismo contexto aclara qué es lo que Dios está diciendo. Tomar solamente un versículo y sacarlo de contexto solamente es un gran pretexto para hacer decir a la Biblia lo que nosotros querramos que diga. Bueno, luego de eso viene el primer discurso de Pedro, el discurso pentecostés o pentecostal de Pedro. No porque él haya sido pentecostal, sino porque fue en ese día, en esa fiesta de Pentecostés. Y es hermoso. Pero no estamos acá para el discurso de Pedro, estamos acá por las lenguas. Sigamos. Dice, ¿hay alguna pregunta en cuanto a esto? Recuerden, no hay preguntas tontas. ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a esto? Si no, seguimos a 1 Corintios capítulo 12. Yo tengo una consulta. Sí. Cuando escuché muchos que decían que cuando alguien está hablando en lenguas tiene que haber un traductor. Tal cual, A sí. mí para saber lo que está diciendo. A mí me pasó muchas veces que he oído hablar en lenguas, pero nunca hubo un traductor. Estamos en 1 Corintios 13. Esto que estás diciendo, Andrea, está en el capítulo 14 de 1 Corintios. 1 Corintios 14. Dice el verso 6. Ahora pues, hermanos, esto es 1 Corintios 14, verso 6. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas de sonidos
producen como la flauta o la cítara si no dieren distinción de voces. ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Verso 9. Así también vosotros, si por la palabra no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Ahora, alguno dirá, leyendo esto, ¿ves, pastor? ¿Ves que hay lenguajes que no se entienden y estaban siendo usados en la iglesia primitiva? Sigamos leyendo. Las escrituras son claras cuando leemos toda la escritura. Sigamos leyendo. Verso 10. Tantas clases de... ¿Cuál es la palabra? Verso 10. Idiomas. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Necesitamos entender que Dios no hace cosas porque sí. Él tiene un propósito para todo lo que hace. En el día de Pentecostés no solamente fue para respaldar y confirmar el nuevo mensaje, el evangelio, la buena noticia, es lo que significa la palabra evangelio, sino que también quería llegar a todas las personas y por eso les dio el poder hablar en diferentes lenguajes o diferentes idiomas. Estoy buscando llegar al lugar donde le dice bueno, leería todo el capítulo 14 de Primera de Verso Corintios. 28, pastor, ¿no es? Sí, yo me detuve En ese versículo. es una profecía de Isaías, lo que cita acá en el verso 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Imagínense, estamos en una reunión adorando al Señor y a alguien se le ocurre hablar en inglés, otro se le ocurre adorar al Señor en portugués, otro en ucraniano, nosotros en argentino, porque esto no es español lo que hablamos nosotros, esto es argentino. Mirá, esto es tan loco, no se entiende nada. El hablar en lenguas tiene un propósito y es alcanzar al incrédulo. ¿Por qué? Porque el incrédulo habla en otro idioma, en otro lenguaje. Tiene un idioma diferente. Y esto era una manera sobrenatural que Dios tuvo de acercar a las personas de diferentes partes del mundo al mensaje del evangelio que estaba siendo proclamado. Verso 26 es lo que decía nuestra hermana Andrea. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si si habla alguno en lengua extraña, recuerden, estamos hablando de lenguajes, idiomas, sea por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Luego sigue hablando de lo que son los profetas o las profecías o las revelaciones. Ahora, si Pablo está diciendo claramente
Si alguien va a hablar en diferentes lenguajes, que haya alguien que interprete, y vamos a una iglesia de estas que están hoy por hoy, y empiezan todos a hablar en adoración. Yo creo que es una adoración sincera, pero no es como Dios quiere ser adorado. O lo hacen de forma de revelación. No lo están haciendo como Dios quiere que se haga. Número uno, no son idiomas lo que están diciendo. No están hablando en diferentes lenguajes. Por tanto, eso no son las lenguas bíblicas. No son el hablar en lenguas como la palabra de Dios lo presenta. Es como ellos han entendido o han aprendido o les han enseñado, pero no es lo que vemos en las Escrituras. Ahora, si incluso fueran lenguajes, si incluso fueran idiomas que no podemos entender, si fueran lenguajes, si fueran idiomas, Pablo está diciendo claramente que debe haber un intérprete. Necesita haber un intérprete. Incluso si fueran idiomas, incluso si hubiera un intérprete, cosa que no hay, deberían hacerlo por turnos. Y dice que como mucho, cada vez que se reúnen, hablen 3 y por turnos. Y no vemos, hermanos, que en esas iglesias se hablen como mínimo 3 y no vemos que lo hagan por turno. Entonces, son más de 3 hablando a la vez, nadie interpreta. Eso no pueden ser las lenguas bíblicas. Por lo menos si le preguntan al apóstol Pablo, él va a decir que eso no es lo que él escribió. Si le preguntan al Espíritu Santo, va a decir, eso no es lo que yo hice en el día de Pentecostés. Es algo, a mi parecer, y esto es mi opinión, extraño. Es algo que no tiene un propósito claro y es algo que no vemos en las Escrituras. Es más, ahora no recuerdo cuál fue de los padres de la iglesia, refiriéndose al hablar en lenguas. Uno de los padres de la iglesia son los que han aprendido del Evangelio de boca de Juan el apóstol o de otros, como el caso de San Ignacio, San Agustín y diferentes padres de la iglesia. Y ellos mismos reconocen que esto de hablar en lenguas no está bien claro de qué se trata, porque ya no se usaba, ya no se hacía. Al final del siglo II después de Cristo, el hablar en lenguas era algo que se dejó de usar y no estaba bien claro qué era lo que estaba sucediendo con eso. Ellos no habían escuchado a los apóstoles hablando en lenguas. Pero bueno, perdón. Entonces queda claro esto del hablar por turnos, de hacerlo de 1 o 2 o a lo sumo 3, dice Pablo, y tiene que haber un intérprete. Y si necesita haber un intérprete es porque es un lenguaje, es una lengua, es una glosalalia. Muy bien, vamos ya que estamos ahí en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 10. Si te interesa el tema de hablar en lenguas, te animo a buscar una buena versión actual de las Escrituras. Puede ser la Nueva Traducción Viviente, es una de mis favoritas. Y buscar 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. No leas el 12 solamente y te pongas a reflexionar o a filosofar con las Escrituras. Lee capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Pastor, es un montón. No es un montón. Son pocos versículos. 1 Corintios 12, 13 y 14. Léelo completo y tu entendimiento acerca de este tema y del amor va a ser increíble. Pero vayamos ahora al capítulo 12, verso 9 en adelante. 1 Corintios capítulo 12, versos 9, verso 8 en adelante.
¿Listos? Dice, bueno, está en la pantalla. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Dice, la palabra otro en mayúscula es la palabra griega heteros, que quiere decir otro de otro tipo. Es la que usamos nosotros al decir heterosexual. Otro de otro tipo. Está sexualizado con otro de otro tipo. Un heterosexual. De ahí viene. Las otras veces que leemos la palabra otro, traduce la palabra griega que quiere decir otro del mismo tipo, que es la palabra alos. Entonces aquí, la palabra heteros, y en el resto es la palabra alos. Estoy medio dormido todavía. Y sé que me voy a arrepentir de esto, pero no me acuerdo de la referencia. Si viene a la mente, se los digo. ¿No es en Gálatas? No, yo no hice los apuntes, los hizo el pastor Barry. Me explicó esto y era muy interesante, pero ahora no viene a mi mente la referencia. Pero lo que intentaba hacer, si no me equivoco, era hacer una distinción entre lo que eran la fe y otro de otro tipo, dones de sanidades o cosas por el estilo. Ah, no, aquí está, perdón, estaba al costado y no lo veía. Aquí está el otro, por eso no tenía sentido. Dice, a otro fe por el mismo espíritu, a otro, y acuerden estas otras palabras que dice otro, es la palabra alos, otro del mismo tipo. Dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro del mismo tipo, el hacer milagros, a otro del mismo tipo, profecías, a otro del mismo tipo, discernimiento de espíritus, a otro de otro tipo, diversos géneros de lenguas, y a otro del mismo tipo, el anterior, interpretación de lenguas. Estos géneros de lenguas o lenguajes y estas interpretación de lenguas que vienen unidos son necesarias para que la primera se produzca, son diferentes, son otras de otro tipo que los primeros que vemos aquí. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad. Esta fe no es la fe salvadora. Hay diferentes tipos de fe. Está la fe salvadora, está la fe que es el fruto del Espíritu Santo, está confianza o perseverancia. Y esta fe es lo que yo entiendo que se nos da sobrenaturalmente. ¿Les ha sucedido de enfrentar situaciones muy difíciles y sin embargo se han mantenido con confianza mucho más de lo normal, sabiendo de que Dios iba a intervenir para bien? Situaciones difíciles, situaciones a veces traumáticas, y uno tiene la tranquilidad de que Dios es soberano, que Él está en control, y hay una paz increíble que en otras circunstancias tal vez nunca la hayas tenido. ¿Les ha sucedido algo como eso, algo por el estilo? A mí sí. Personalmente me ha sucedido, y cuando la prueba o el momento ha pasado, me he quedado asombrado de la fe, de la confianza de que Dios iba a intervenir, que había sido tan fuerte. Bueno, está hablando de esto, este es este tipo de fe, es lo que yo entiendo.
No es la fe salvadora que encontramos en Efesios capítulo 2, no es la fe como fruto del Espíritu, como la encontramos en Gálatas, sino es esa confianza, pareciera sobrenatural, no era normal ese nivel de confianza en que Dios iba a intervenir. Creo que a eso está refiriéndose esta fe de 1 Corintios capítulo 12, verso 9. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Este discernimiento de espíritus es lo que encontramos en 1 Juan, que debemos probar a los espíritus a ver si son de Dios. Es decir, cuando nos damos cuenta enseguida de que el que está hablando es un chanta. Y a otro, la palabra heteros, de otro tipo, diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Esto tiene importancia no solo gramaticalmente, sino en lo que sigue en el capítulo 13, hablando de que las lenguas iban a dejar de ser, en el verso 8. Debo de hablar de las excelencias del amor por sobre cualquier don. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Fíjense que las profecías acabarán, la ciencia acabará, pero las lenguas, dice, cesarán. Creo que está en los apuntes más adelante, pero la idea es que cesarán por sí mismas. Cesarán progresivamente, paulatinamente, pero por sí mismas. Nadie las va a hacer cesar, sino que las mismas lenguas, el propósito mismo que tenía va a dejar de estar, entonces van a dejar de ser. Y esto no es una locura mía, sigan leyendo. Como norma en las Escrituras, cuando no entiendan algo, sigan leyendo. Porque en parte conocemos la ciencia y en parte profetizamos. La profecía del verso 8, el verso anterior. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ya no sigue hablando de las lenguas, es como que la desestimó. Sabemos que las lenguas tienen un propósito, tienen un comienzo, tienen un final, y sigue hablando el verso 9 ya con la ciencia y la profecía. Cuando se terminó la necesidad de que personas que no sabían hablar otros idiomas la hablen para comunicar el evangelio, las lenguas cesaron por sí mismas, nadie las hizo cesar. Ya habían personas en diferentes lenguajes predicando el evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Entonces ya no era necesario y cesaron por sí mismas. A ver. Bueno, acá está. Perdón por adelantarme. El carácter de los tres dones mencionados. Tenemos la profecía. Era el declarar una verdad que había sido revelada especial y directamente por el Espíritu Santo al profeta en ausencia de la escritura del Nuevo Testamento. Es decir, era necesaria la profecía porque no estaban las escrituras completas. La ciencia era el derramamiento soberano de una revelación esencial y directa de verdades ahora contenidas en los libros canónicos, del Nuevo Testamento. Es decir, hoy por hoy pueden haber profecías y ciencia, sí, pero no de la manera que nosotros la vemos aquí en las Escrituras. Hoy puede haber profecía en el sentido estricto de la predicación de las Escrituras. Ahora, si alguien predica, si alguien pregona, si alguien profesa, están unidas esas palabras, una verdad que no está en las Escrituras, entonces eso no es profecía. Eso no está proclamando la verdad de la palabra de Dios. Entonces no existe profecía en el sentido de yo tengo una revelación nueva o diferente. Hace algunos años atrás, Benny Hinn, no sé si han escuchado de él, él dice que es pastor, la Biblia dice lo contrario. Él dijo que tenía una profecía nueva de parte de Dios y comenzó a hablar de que la Trinidad, el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a su vez estaban divididos en
trinidades cada uno de ellos. Es decir, que no teníamos 3 dioses, sino 9 dioses manifestados en forma de 3. Una locura. El otro domingo, la sociedad norteamericana lo linchó prácticamente, públicamente, por lo que dijo. Y el otro domingo dijo que se había equivocado, pero que no pasaba nada. Y siguió con su ministerio. Esos no son profecías. Profecía es proclamar todo lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Como tampoco es profecía decir algo que las escrituras no dicen. Por ejemplo, enseñar sobre el hablar en lenguas, como hoy por hoy se está enseñando, ignorando las escrituras, ignorando el resto de 1 Corintios 13, por ejemplo, o 1 Corintios 14. La ciencia, ese conocimiento, yo creo que hoy por hoy puede seguir vigente, pero no como lo vemos aquí en la iglesia primitiva. Porque tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos dice 1 de Pedro. Nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No necesitamos nueva ciencia, no necesitamos una revelación esencial y directa de verdades que ahora ya tenemos en las Escrituras. Lo que sí puede suceder es que en situaciones específicas, el Espíritu Santo nos lleva al entendimiento de verdades que tenemos en las Escrituras y nos dan la sabiduría para decidir conforme a las Escrituras. Pero no son conocimientos nuevos o nunca antes descubiertos, son conocimientos de las Escrituras. Las lenguas también revelaban verdades luego escrituradas, pero precisaban la interpretación. Y hoy por hoy no tenemos la necesidad de las lenguas, y de los que dicen hablar en lenguas, no tenemos la evidencia de que sean lenguas como lo vemos en las Escrituras. No cumplen los requisitos. Y recuerden, estaban ahí en 1 Corintios 14. Si no me equivoco, era el verso... A ver. Ya que va a quedar grabado. ¿Dónde estaba? Donde hablaba de que ese requisito de que debían ser, ahí está, verso 27, 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. No lo vemos esto hoy por hoy. Si alguien lo llega a encontrar, si alguien lo llega a ver, yo estoy abierto a escucharlo y a evaluarlo según las Escrituras. Pero esto que vemos aquí, de que si alguno habla en lengua extraña, verso 27 de 1 Corintios 14, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, no lo vemos. Y uno interprete, no lo vemos. Entonces yo lo que voy a hacer, si voy a ese lugar y encuentro esto y me dicen, esto es hablar en lengua, voy a leer este versículo y voy a seguir leyendo las Escrituras. Verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. En la iglesia de Dios debemos hacer todo decentemente y con orden. No solamente el hablar en lenguas. Todo debe ser hecho decentemente y con orden. Los discipulados, la adoración, el tiempo en la palabra, debe hacerse decentemente y con orden. Nuestras ofrendas, que son parte de nuestra adoración al Señor, debe hacerse decentemente, no emocionalmente, sino conscientemente, dando con alegría, con sencillez de corazón. Todo lo que hacemos para el Señor en la iglesia necesita hacerse decentemente y con orden. Y las lenguas que hoy por hoy vemos en las iglesias
no cumplen estos dos requisitos. El énfasis en este pasaje es que en contraste con la permanencia del amor de 1 Corintios 13, las lenguas, la profecía y la ciencia no eran permanentes y estaban destinadas a cesar una vez que su necesidad en la iglesia primitiva hubiese llegado a su fin. Estaban destinadas a cesar. Como lo vemos en las Escrituras, tanto la profecía como la ciencia como las lenguas han cesado. Pero les digo, pueden ser vigentes hoy por hoy, no en esa forma, sino, como hablamos al principio, profecía de las Escrituras, ciencia y conocimiento especial de las Escrituras, no algo fuera de las Escrituras. Tenemos una aclaración muy, pero muy clara en el libro de Apocalipsis, de no agregar nada que no esté escrito. Y créanme, yo no quisiera agregar algo que la Biblia no dice. No quiero estar en esos zapatos cuando el juicio de Dios llegue. Muy bien. Las tres razones del por qué el hablar en lenguas era un don temporal, limitado a la época apostólica. Las lenguas pertenecían a un tiempo de revelación parcial, lo que leímos en 1 Corintios capítulo 13, verso 9 en adelante, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, refiriéndose a la revelación parcial que tenían de Dios durante la época apostólica. Recuerden, el canon de las Escrituras se cerró cuando Juan terminó de escribir lo que terminó de escribir. A mi entender fue Apocalipsis. Cuando Juan terminó de escribir, comenzó a escribir el Evangelio, probablemente, luego continuó con las cartas, primera, segunda y tercera de Juan, terminando con Apocalipsis. Y cuando Juan terminó de escribir Apocalipsis, se cerró la revelación especial que nosotros tenemos. Se cerró, ya nadie puede venir y decir, Dios me dio una nueva revelación. No. Incluso Juan estaba luchando en contra de aquellos que decían tener revelación especial de parte de Dios. El gnosticismo, esa corriente herética de finales del primer siglo y principios del segundo siglo también, que decían, yo tengo revelación especial, revelación única, Dios me habló exclusivamente a mí. Es el equivalente a los que hoy dicen, Dios me dijo que te diga. Los gnósticos eran combatidos por Juan, no solamente en el Evangelio, sino también en cada una de las cartas, principalmente en primera de Juan. Y es asombroso ver cómo desde el principio ya habían personas que se creían especiales, que tenían revelación especial, única, que el resto no tenía. Y Juan claramente les está diciendo que no. Pero cuando venga lo perfecto, que significa las Escrituras del Nuevo Testamento, lo completo, junto con el Antiguo Testamento, entonces lo que es en parte la revelación parcial por medio de la profecía, la ciencia y las lenguas, se acabará. Se acabará porque ya no habría necesidad de ello. Tendríamos todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad mediante el conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo ustedes conocieron al Señor Jesucristo? ¿Cómo el Señor Jesucristo se da a conocer a la humanidad? No es a través de personas con revelaciones especiales. El Señor Jesucristo se ha dado a conocer a la humanidad a través de su palabra. Ella es el medio legítimo por el que el Señor Jesucristo se da a conocer a la humanidad. Es el medio principal, es el medio confiable por el que el Señor Jesucristo se da a conocer a la humanidad. En Apocalipsis capítulo 1, verso 1, no quiero pasarme del tiempo y no quiero que se queden sin el recreo. Vamos cerrando con esto. En Apocalipsis capítulo 1, verso 1, recuerden, es el último libro escrito por el último apóstol vivo,
Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Este libro que para muchos es misterioso, el Apocalipsis. Este libro que para muchos es un secreto, es algo místico, algo oscuro de entender. Es todo lo contrario. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo. En griego es Apocalipsis to Jesús Christos. Apocalipsis significa revelación. Es más, en inglés, el libro de Apocalipsis se llama Revelaciones. Apocalipsis significa revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. El propósito de Apocalipsis es revelar a Jesucristo, no oscurecer o llenar de misterio acerca de los últimos tiempos. Es la revelación de Jesucristo. Fue dada para que sea entendida. Ahora, no para que tengas un vistazo del futuro, sino para que puedas ver con claridad a Jesucristo en toda su gloria, en todo su poder, en todo su esplendor. Y con eso en mente, leyendo Apocalipsis, es un deleite. No es algo que uno sufre porque no entiende. Es algo que uno se deleita porque se asombra con cuán grande, cuán bueno, cuán poderoso, cuán digno. En uno de los pasajes, cuando están abriendo los sellos, en el cielo sale una voz que recorre el cielo entero. ¿Quién es digno de abrir los sellos? Y el único digno aparece el Cordero de Dios. Es una imagen increíble. Pero algunos por ahí buscando el misterio y esto místico se pierden del propósito de Apocalipsis, que es revelar a Jesucristo. Las escrituras enteras son para revelar a Jesucristo. Dios quiere ser encontrado, Dios quiere ser revelado, y lo hace a través de su palabra. Muy bien. La revelación completa de la palabra de Dios iba a ser innecesarias las lenguas. Lo vemos en el capítulo 13, versos 11 al 12. El apóstol Pablo utilizó dos ilustraciones para demostrar esto. Verso 11, el niño, cuando yo era niño, hablaba como niño, representa lo que era en parte la revelación parcial por medio de la profecía, la ciencia y las lenguas. Estas eran parte de la niñez de la iglesia primitiva. Estas eran parte de la niñez de la iglesia primitiva. Los que tienen los apuntes incompletos, estas son las palabras para llenar. El hombre representa lo perfecto, la forma completa, final y totalmente autoritativa de las escrituras del Nuevo Testamento. Por eso es tiempo de desechar lo que era de niño y utilizar toda la escritura, que es, como nosotros sabemos, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. En el verso 12 de 1 Corintios, leemos que ver la imagen borrosa de uno mismo en un espejo es de metal pulido. Ahora vemos por espejo oscuramente. Vamos ahí, 1 Corintios. 1 Corintios. Luego de esto vamos a tomar una pausa. Bueno, luego de esto vendrán sus preguntas. Y luego de las preguntas tomamos una pausa y continuamos con el resto del estudio. Sé que tal vez es mucha información. Sé que tal vez está empezando a hacer cortocircuito en tu mente o no, no lo sé. Pero es necesario el estudio de las Escrituras para poder dejar las cosas que eran de niños. Dejar de guiarnos por lo que nos dicen y comenzar a ver por lo que leemos y entendemos
y podemos comprobar de las Escrituras. Dice el verso 12 de 1 Corintios 13, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Este vemos por espejo representa el entendimiento imperfecto de la verdad divina, por tener la revelación parcial de la profecía, ciencias y lengua. Eso nos sucede a nosotros cuando venimos al Evangelio también, de cierta manera, porque nos guiamos por lo que nos dicen, por lo que nos cuentan, por lo que escuchamos. Pero a medida que vamos entendiendo, comprendiendo, investigando, profundizando en las Escrituras, dice, veremos cara a cara. Se refiere cuando el Nuevo Testamento estaría completo y disponible, con toda la verdad divina necesaria para la vida y la piedad. Les soy honesto, les soy sincero. Por un lado me da pena y por otro lado me da ternura. Cuando alguien recién viene a Jesucristo, y voy a explicar por qué me da pena, y uno empieza el discipulado con esta persona, este bebé espiritual, y por lo general vienen tomando una tormenta de malas decisiones, pero no eran conscientes de que eran malas decisiones. Es decir, sabían que esto estaba mal, pero no sabían si había otra opción. Hace poco, hablando con un hombre que hace poco vino a Cristo, comencé a hablarles de la necesidad de elegir sus amistades. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Uno debe elegir quién va a ser su amigo, no cualquier persona, solo por el hecho de trabajar juntos debe ser mi amigo, o vivir a mi lado tiene que ser mi amigo, o porque es mi hermano carnal, nació del mismo vientre, tiene que ser mi amigo. No, debemos elegir nuestras amistades. Necesitamos ejercer sabiduría y saber quiénes van a tener acceso a nuestra vida, a nuestra intimidad, con quiénes vamos a compartir nuestra vida. Y para mí es una verdad lógica, normal, hasta si fuera incrédulo, creo que también tendría que elegir mis amistades. No puedo ser amigo de cualquier persona. Y esta persona, este nuevo creyente, estaba, pero asombrado. Se le veían los ojos como desorbitados pensando en ¿cómo no lo vi antes? Está caminando en su andar cristiano como por espejo, oscuramente. Hay cosas que no sabe. Pero a medida que va conociendo la palabra de Dios, a medida que alguien le va instruyendo en lo que dicen las Escrituras, va a ir caminando con mayor claridad, va a ir tomando mejores decisiones, va a poder llegar a un momento a ver cara a cara. Y este cara a cara lo vemos también en Santiago. Santiago, sé que prometí que ya terminamos, ya terminamos. Santiago capítulo 1. Verso 23. Verso 22, para tener el comienzo del párrafo. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, cara a cara, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Necesitamos conocer las Escrituras para obedecer las Escrituras. Por eso les felicito por lo que están haciendo al tomar este curso de síntesis de doctrina bíblica. Y como es síntesis, vamos a continuar. Terminamos con el punto número 4. La primera epístola a los Corintios fue una de las primeras epístolas
Permítame. O cartas, que es lo que significa epístolas, que el apóstol Pablo escribió. Es llamativo que es la única epístola donde leemos del don de lenguas, y Pablo dijo que cesarán las lenguas. Pablo también escribió a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 13, con referencia a su ministerio en la iglesia y las reuniones en la iglesia local, y fue muy específico. Y sin embargo le dijo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En ningún momento mencionó las lenguas. Luego, al final de su vida, él escribió a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Discúlpenme. Maya y Josías, basta. Perdón. 2 Timoteo, la segunda carta, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No menciona las lenguas. Después le instó al joven Timoteo en capítulo 4, verso 2, que prediques la palabra. Y les animo a buscar ese pasaje, 2 Timoteo 4, es fabuloso. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, esto de estar preparado, significa instes, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, si las lenguas son algo tan importante como hoy se le está dando importancia en las iglesias evangélicas, por lo menos en nuestro país, no sé en otros lugares, ¿por qué entonces Pablo no las mencionó más? Si fueran tan importantes, si ocuparan un rol tan medular en el culto, porque en 2 Timoteo está hablando acerca de lo que es el culto público, ¿por qué Pablo no las mencionó? La respuesta es lógica. La respuesta la vemos en las Escrituras. Cesarán por sí mismas. Tienen un propósito específico, tienen una duración específica, y cuando ese propósito llega a su fin, ya no tenían razón de ser. Dios todo lo que hace lo hace con un propósito. Dios todo lo que hace lo hace bien. Dios todo lo que hace lo hace de manera ordenada. Por eso es que vemos que las lenguas, como están en las Escrituras, hoy en día yo no las he visto y muy probablemente nunca las veremos. Por lo menos no como las Escrituras nos dicen. Y si alguien lo ve como las Escrituras lo dicen, debe hacerse como las Escrituras también mandan. No solamente deben ser otros idiomas, sino que tienen que hacerse por turnos. No solamente deben hacerse por turnos, sino que a lo sumo deben ser 3. Debe haber un intérprete. Y si no hay ni un intérprete, si no están respetando los turnos y no son lenguajes, entonces calle en la iglesia. Muy bien, ¿alguna pregunta? Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que no expliqué lo suficientemente bien? ¿Algo que no se entendió? No hay preguntas tontas, recuérdenlo. Bueno, a mí me surgía en realidad, sí un comentario y después una pregunta. Spurgeon y tantos otros hombres de Dios, en esa época tan particular de tanta sensibilidad, digamos, a la palabra de Dios y a una vida de santidad con Dios, no menciona estas cosas ni se sabe que ellos eran ni promotores ni practicantes, digamos, de estas cosas, ¿no? Me parece algo también bueno para tener en cuenta, que es algo del último tiempo, digamos, en el siglo XXI, digamos, en el que está muy promocionado, digamos, ¿no? Y otra cosa, quizás una pregunta es, ¿de dónde viene el actual, la palabra no es avivamiento, digamos, pero la actual
necesidad tan grande, digamos, o sea, si esto claramente no es bíblico, ¿de dónde viene? Porque comprendo que también son hermanos en la fe, digamos, muchos de los que practican este tipo de cosas. Mm. Viene, es decir, no conozco el momento histórico exacto donde viene, pero sí las escrituras nos dicen de dónde viene. Viene de una mala interpretación de las escrituras, de una débil hermenéutica, que son las reglas de interpretación de la Biblia, y viene de un corazón que pretende algo que Dios no ha diseñado para ellos. En 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, te invito a, si tenés tu Biblia, que vayas ahí, si tenés un marcador o uno de esas stick notes que podés poner en tu Biblia, que lo hagas ahí en 2 Timoteo capítulo 4. Dice así, 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Esto es palabras de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ese instes es estar preparado a tiempo y fuera de tiempo, que te prepares en todo momento. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué tanta preparación? ¿Por qué tanta solicitud para prepararse, para enseñar las Escrituras? Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, la sana doctrina es algo que se sufre. Porque la sana doctrina nos enseña algo que nuestra carne no quiere escuchar. Sino que teniendo comezón de oír, es decir, le pica la oreja, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En la nueva traducción viviente está mucho más claro, pero aquí también lo podemos entender. No es que los maestros se iban a amontonar por sí mismos, sino que las personas se amontonarán. Las que tienen comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia son deseos fuertes y terminan siendo deseos perversos, casi deseos irrefrenables. Entonces van a amontonar maestros que le estén diciendo lo que ellos quieren oír y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, se volverán a los inventos. Una fábula es una historia que no es real y tanto el que la cuenta como el que la escucha sabe que no es real. Eso es una fábula. Entonces, al tener el cuadro completo de 2 Timoteo 4, nosotros debemos insistir en conocer, entender y proclamar las Escrituras, porque vendrá tiempo cuando la gente ya no quiere escuchar la sana Escritura, no quiere escuchar la palabra de Dios, la sana doctrina, la sana enseñanza, porque le es pesado, le es molesto, lo sufren. Entonces se van a amontonar maestros según lo que ellos quieren escuchar. Yo quiero escuchar que me van a dar un auto nuevo y traen a este. Yo quiero escuchar que soy especial y van a buscar este otro. Yo quiero escuchar que todo me va a ir bien y van a buscar este otro. Y según lo que yo quiero escuchar voy a amontonar maestros según mis propios deseos, que es lo que significa la palabra concupiscencia. Deseos profundos, deseos casi irrefrenables, que terminan siendo, por ser deseos profundos y irrefrenables del corazón, deseos perversos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cualquier persona que con honestidad, tanto espiritual como honestidad intelectual, busca la verdad, va a conocer la verdad. La verdad está puesta para que sea descubierta, para que sea conocida. Había una mujer, y esto lo voy a pausar, porque tal vez alguien conoce